Doctor Rubén, ¿nos podría compartir su presentación, por favor? Doctor Rubén, buenos días. ¿Me escucha? ¿Listo? Listo, doctor. Ahí estamos viendo su presentación. ¿Ya la Sí, mando? sí, por favor, doctor. Okay. Es que aquí Perfecto, dice doctor. mostrar mi pantalla y ya le di clic. Listo. Ya no vemos su presentación, ahora vemos su escritorio. Bueno, Sí, doctor, estamos viendo su escritorio. Si nos puede compartir su presentación, por favor. ok. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Cabo Care. Es un gusto para mí presentarles al doctor Rubén Rosas con el tema Usos de tecnología con BIM en endodoncia. Muy buenos días, doctor Rubén Rosas, bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a tratar justamente el día de hoy es con BIM en endodoncia. Realmente, pues este es un tema que se está convirtiendo en un trend topic, como se dice, porque, por ejemplo, vean esta publicación muy reciente de mayo de este año, en donde menciona en el Journal de Endodoncia que el 80% de los endodoncistas tienen acceso al CONBIM y más o menos el 50% de ellos tienen un CONBIM en su oficina. Entonces, realmente es algo que se está utilizando muchísimo porque nos estamos dando cuenta que nos está ayudando mucho en la práctica. Por ejemplo, en ese mismo artículo menciona algo bien interesante. Casi el 80% de los cirujanos maxilofaciales tienen un CONBIM en su oficina. Y en el caso de los ortodoncistas es algo bien curioso. Alrededor del 85% de ellos utilizan el CONBIM para sus diagnósticos, pero solo el 16% de ellos tienen uno en su oficina. O sea, el ortodoncista está muy acostumbrado a enviar los estudios a un gabinete, pero de todas maneras lo usa prácticamente de rutina, ¿no? Entonces es algo interesante y es una tendencia que se está incrementando mucho en endodoncia. Entonces, pues lo que vamos a abordar el día de hoy es el uso de CONBIM en endodoncia. Vamos a hablar primeramente de las limitaciones que la radiografía tiene, porque es importante partir de ahí. Vamos a continuar con una explicación de qué es específicamente el CONBIM. Vamos a mostrar algunas de sus aplicaciones y trataré de cerrar con una conclusión. Entonces, primero que nada, pues todos sabemos, ¿no? Principalmente como endodoncistas, que necesitamos tomar radiografías todo el tiempo y las radiografías pues tienen muchas limitantes, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho este sensor y este software de Yandex porque da muy buena resolución, pero la principal razón por la cual a mí me gusta utilizar este sensor y este software es porque siempre está listo. A nosotros como endodoncistas a veces nos sucede, o bueno, a mí me ha tocado utilizar distintos softwares y de repente estás listo para tomar la radiografía y se te olvidó darle clic en el botón para que se tome la radiografía y hay que regresarse o ya disparaste y no hay que apretarle nunca. Siempre que esté conectado a la computadora, ni siquiera tiene que estar abierto el programa y todo el tiempo está listo para capturar la imagen. Entonces es algo que se me hace muy cómodo
el no tener que estar tocando la computadora prácticamente para nada. Y bueno, realmente es un comentario aparte, pero lo que quería mencionar con esto es que pues muchas veces tenemos situaciones como estas, ¿no? En donde en la radiografía vemos un tratamiento deficiente y juzgarlo con una sola radiografía es muy complicado. Definitivamente tenemos que tomar algunas radiografías anguladas para tener más información y tratar de sacar una conclusión respecto a lo que está pasando. Sin embargo, la gran ventaja de hacer una tomografía, un CONBIM, es que inmediatamente vamos a tener información, como lo estamos viendo aquí. De inmediato sabemos qué es lo que está sucediendo. Claramente aquí falta un conducto por tratar e incluso hasta podemos planear la vía de acceso o si es que vamos a repetir todo el tratamiento. Entonces, esa para mí es una enorme ventaja que tenemos cuando estamos utilizando esta tecnología. Referente a las limitaciones que la radiografía tiene, son principalmente tres de ellas, que son la superimposición, la distorsión y el ruido. Y voy a poner algunos ejemplos respecto a eso. Por ejemplo, en este caso, nosotros observamos aquí una zona radiolúcida, que puede ser una restauración. Esa restauración, pues no sabemos si está por bucal, por palatino, o está dentro de la cámara pulpar o en el conducto. Las imágenes se sobreponen y es difícil saber dónde está exactamente. El segundo problema que nosotros tenemos con las radiografías es la distorsión. Si comparamos con la radiografía anterior, aquí alcanzamos a ver un poquito el lateral, pero en cambio en la siguiente radiografía, cambiando la angulación, ya perdimos la información del lateral. Entonces, es un problema también, se distorsionan las películas o las tomas incluso de los sensores de radiografías. Otro de los problemas que también tenemos es el ruido. Si ustedes observan esta imagen, aquí se alcanza a ver una zona radiolúcida y esa zona radiolúcida puede ser parte normal de las estructuras del cuerpo, pero entonces al sobreponerse esas estructuras o una estructura que está completamente en otro sitio, pues nos hace ruido y nos puede confundir. Entonces, esos son los problemas que tenemos cuando estamos nosotros tomando una radiografía. Y siguiendo con ese mismo ejemplo, esta es otra angulación del mismo caso. Y voy ahora a pasarles un video de cómo después de haber visto en distintas angulaciones un mismo diente, cómo con una tomografía nos vamos a dar inmediatamente cuenta de lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Ahí pueden ver cómo se trata de una reabsorción externa y esa información no nos las da tan claramente la radiografía. Entonces, esto es algo sumamente importante que nos facilita mucho. Vean nada más, incluso parecía que estaba adherida y ajustada la restauración que habían colocado de manera provisional y vean nada más cómo está cuando tenemos una perspectiva en tercera dimensión. Entonces, esa es la gran ventaja de estar utilizando tomografía en endodoncia, ¿no? Y pues voy a comenzar explicando un poco de qué se trata esta tecnología, ¿no? ¿Qué es el CONBIM? Pues el CONBIM se abrevia como CBCT, que quiere decir CONBIM Computed Tomography, y esto es algo muy importante porque precisamente su nombre lo dice, CONBIM, es un haz cónico, y de ahí parte la tecnología, es una tomografía de haz cónico. Esto es importante porque existe también la tomografía axial computarizada y esto es completamente diferente. Aunque en algunas situaciones los resultados son similares, la tecnología es completamente distinta y sí es algo que me gustaría dejar muy claro porque me ha tocado en repetidas ocasiones que mucha gente tiene dudas al respecto, si es lo mismo un tomógrafo que un CONBIM. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y de las diferencias que existen, por ejemplo, si ustedes ven en la pantalla del lado izquierdo, esto es un tomógrafo helicoidal y este tipo de equipos generalmente están en hospitales y tienen una plancha como la que observan aquí, el paciente se tiene que recostar para hacer la tomografía. En cambio, los tomógrafos tipo CONBIM pues son un aparato que parece un aparato de radiografía panorámica, que de hecho generalmente pueden también tomar radiografías panorámicas,
que cualquiera puede tener en su oficina o en cualquier gabinete radiológico. No necesitamos ir a un hospital para tener acceso a esta tecnología. Entonces, de entrada, los equipos son diferentes y pues lo menciono porque a mí me toca mucho, tal vez están conscientes de lo que están diciendo, pero muchas veces a mí me hablan y me dicen, te voy a mandar una TAC a tu consultorio. Bueno, yo no hago TAC, yo hago CBCT, ¿no? Entonces, por eso es que sí quise partir desde aquí esclareciendo bien esta situación. Por ejemplo, en una TAC, en una tomografía axial computarizada, los rayos X, ¿sí?, salen en forma de abanico, ¿sí? Y en cambio, en una tomografía con BIM, los rayos X salen en forma de cono, por eso es que se le llama ascónico. Entonces, otra diferencia muy importante entre la TAC y el CBCT es que la TAC hace rotaciones múltiples. Entonces, si nosotros queremos capturar todo el cráneo, la TAC va a tener que estar haciendo un montón de giros que empiezan desde la parte más coronal hasta la parte más apical de todo el cráneo. En cambio, en el CBCT eso no va a ocurrir. En el CBCT, en un solo giro, va a capturar todas las imágenes que nosotros necesitamos capturar. Entonces, eso es la primera diferencia. Y esto hace diferencia, por supuesto, también en la cantidad de radiación. Si nosotros estamos capturando por un TAC, pues entonces va a estar dando giros y giros y giros y todo ese tiempo le está transmitiendo radiación al paciente. En cambio, cuando hacemos un CBCT, como con un solo giro hace la captura, pues emite, aparte de que por sí solo el equipo emite menos radiación, también la emite por menos tiempo. La otra diferencia es la distorsión, ¿sí? El CBCT tiene una distorsión de 0.1 y la TAC tiene una distorsión de 0.5. Entonces, esto es importante. Y más aún importante es el tiempo que toma cada uno, porque en una TAC nos puede llevar hasta 20 minutos. Entonces, aparte de que podría haber fallas en la precisión, el otro problema es que quién se está quieto, totalmente inmóvil durante 20 minutos. Es prácticamente imposible, ¿no? Si a veces cuando estamos haciendo un CONBIM es difícil que el paciente esté quieto solamente un minuto, pues 20 resulta prácticamente imposible. La otra situación que es muy importante son los costos. El costo de una TAC generalmente es mucho más elevado. La TAC más o menos acaba costando lo que cuesta un CONBIM del más caro que hay, y en cambio los CONBIM, pues por supuesto que son más baratos, dependiendo obviamente también de la zona. Entonces, lo que tienen en común estas dos tecnologías es que nos permiten una visión tridimensional que no nos lo dan las radiografías convencionales. Hablando o queriéndolo interpretar en una gráfica, pues una radiografía convencional nos daría solamente dos ejes y una tomografía, ya sea TAC o con BIM, nos daría un tercer eje, nos daría profundidad. Entonces, por eso es que podemos tener más información. Ahora, el proceso por medio del cual se hace esta captura es muy importante también, porque son completamente distintos. Cuando nosotros vamos a tomar una TAC, los rayos X salen a través del equipo y entonces llegan a un colimador. Ese colimador transfiere los rayos de tal modo que crucen el objeto como si lo estuvieran cortando. Y entonces esa información llega a un detector y entonces ese detector envía la imagen de un corte transversal que no vamos a poder obtener cuando nosotros tenemos una radiografía convencional. La diferencia que hay con el CONBIM es que el CONBIM envía la imagen, como su nombre lo dice, en forma de cono hacia el objeto directamente, y entonces la radiación que alcanza a pasar va a llegar a un intensificador de imagen, y ese intensificador de imagen, por medio de un algoritmo matemático, va a hacer una reconstrucción del objeto que nosotros pretendemos capturar o de la estructura,
y entonces vamos a tener una reconstrucción volumétrica, no solamente un corte transversal o axial de la estructura que nosotros queremos copiar. Entonces, esa es una gran diferencia entre estas dos tecnologías. Recientemente, la tomografía axial computarizada se ha mejorado, se ha modernizado y ahora algunos hospitales ofrecen alguna tecnología que sobre todo a la gente de implantología le está moviendo mucho, porque les dicen que es de altísima precisión y que conviene mucho para hacer guías y cosas de ese tipo. El asunto aquí es que esos tomógrafos, por cada pasada que dan, por cada giro que dan, hacen 64 cortes. El corte sigue siendo de 0.5 milímetros, pero lo que han mejorado mucho es el tiempo de captura. Hace un rato les acabo de mencionar que las tomografías convencionales pueden llevar 10, 15 y hasta 20 minutos, y ahora estas tomografías nuevas de 64 cortes llevan entre 10 y 20 segundos, entonces se reduce muchísimo el tiempo de la toma. El único problema es que el paciente tiene que estar totalmente quieto, esos 10 o 20 segundos no puede ni siquiera respirar. Y el otro inconveniente que hay es que más o menos una tomografía convencional, de la que tarda 15 o 20 minutos, equivale a una cantidad de radiación como de 5 con BIM. Y estas nuevas tomografías de 64 cortes, una toma equivale más o menos como a 10 con BIM. Entonces, es mucha más la radiación a la cual estamos exponiendo al paciente cuando enviamos una tomografía como esta. Y por eso es que quise yo explicar toda esta situación, porque de pronto, pues nos ofrecen estos servicios y creo que debemos ser muy conscientes de que estamos sobreexponiendo a los pacientes a radiación si no tenemos cuidado con esta situación. Bueno, hablando de la información que nosotros obtenemos, la información que nosotros obtenemos con una TAC es lo que ustedes ven aquí. Obtenemos un corte coronal, un corte sagital y un corte axial. El corte coronal, como su nombre lo dice, es un corte que va paralelo a la sutura coronal del cráneo. Entonces vamos a ver todo lo que está de frente. El corte sagital es como si dividiéramos la estructura en izquierda y derecha, y entonces vamos a ver prácticamente de lado. Y el corte axial es un corte que nos permite ver en sentido horizontal la estructura que queremos observar. La gran diferencia que hay con la tomografía axial computarizada es que con la tomografía axial computarizada nosotros vamos a poder observar tejidos blandos, como ustedes lo ven aquí. Y entonces, de hecho, esta tecnología más bien es desarrollada para evaluar el cerebro, para evaluar el corazón, los pulmones, algunos órganos y, por supuesto, también estructuras óseas. Pero no es una tecnología desarrollada para odontología. Entonces, la tecnología que es desarrollada para odontología es la tecnología con BIM. Y la información que nosotros vamos a obtener en una tomografía con BIM es como lo que vemos en esta pantalla. Vamos a tener un corte coronal, un corte sagital, un corte axial, pero además vamos a tener una reconstrucción volumétrica. Este es un ejemplo de un con BIM de 13×15 y más adelante voy a explicar un poco esta situación. Este, por ejemplo, es un con BIM de 5×5 y esta información nosotros no la podemos obtener en una radiografía. Hacemos un corte coronal y tenemos la vista como si hubiéramos cortado el diente en mesial. El corte sagital es lo que habitualmente observamos en una radiografía, pero tampoco tenemos regularmente la información de una vista axial. Entonces, es por eso que nos ayuda mucho esta tecnología, porque podemos ver cosas que antes no podíamos percibir con la radiografía. Entonces, en el con-BIM nosotros sí tenemos imágenes tridimensionales, pero lo interesante aquí es que no estamos tampoco encajonados a 3 ejes, como se los pasaba hace un momento. No estamos encajonados a un eje de X, a un eje de Y y a un eje de Z. Nosotros en realidad tenemos algo que se le llama una reconstrucción multiplanar. Y como van a ver en este ejemplo, empezamos a hacer giros y entonces prácticamente, como ven en las ventanas de arriba, podemos observar en diferentes ángulos la misma estructura,
Entonces, no es que nos vamos solamente sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y o sobre el eje de las Z. Podemos variar como nosotros prefiramos este tipo de cortes. Entonces, por eso se le llama una reconstrucción multiplanar, porque podemos tomar un plano en la dirección que sea, no solamente en la dirección que ya está establecida. Y además tenemos una reconstrucción volumétrica como la que estamos viendo ahí abajo, que muchas veces es más que otra cosa didáctica para los pacientes, o a veces didáctica precisamente como para charlas de este tipo y que pues, la gente vea la información que se puede obtener. Y rara vez es una información muy contundente cuando estamos hablando de la reconstrucción volumétrica. De lo demás, definitivamente sí es una información muy, muy valiosa e importante. Otra situación que es también importante respecto a la tomografía con BIM es que nosotros podemos controlar el grosor del corte, como lo vemos en este video. Ahí observamos a un corte de 10 milímetros cierta estructura, cierto detalle, pero cuando cambiamos a un corte de 5 milímetros, entonces vemos a más detalle. Y podemos volver a cambiar a un corte de 1 milímetro y vamos a ver a más detalle, y podemos incluso cambiar a un corte más pequeño de 0.5, 0.3 milímetros. Entonces, es otra ventaja importante de esta tecnología, que podemos cambiar la dirección en la cual queremos revisar la estructura y podemos cambiar el grosor del corte bajo el cual queremos nosotros analizar la estructura. Entonces, hablando ya concretamente de lo que es con BIM, también es importante distinguir dos cosas. Existen algunos equipos de CONBIM que se les llama de campo completo y a otros que se les llama de campo limitado. Esto tiene que ver directamente con algo que se le conoce como el FOV. Y el FOV no es más que un acrónimo de unas palabras en inglés que significan Field of View. Esto es sumamente importante porque es justamente el campo de visión que nosotros vamos a tener de acuerdo al tipo de tomografía que nosotros estamos enviando. Si nosotros mandamos un Field of View de campo completo, entonces vamos a poder ver todo el cráneo. Si nosotros mandamos un Field of View de campo limitado, pues vamos a ver solo cierto sector. Entonces, un detalle que es muy importante respecto a los CONBIM es que existen algunas tecnologías de CONBIM que solo tienen disponible el campo completo. O sea, no tienen disponible, es un FOV único, no podemos variar el tamaño. Y podemos ver una imagen como la que estamos viendo aquí o incluso más grande. Entonces, eso resulta un problema porque si ustedes ven la imagen anterior, si yo quisiera evaluar solamente el área de los centrales, lo que yo tendría que hacer es ir extendiendo la imagen y al momento que voy extendiendo la imagen, pierdo nitidez. Este es un problema porque cuando nosotros enviamos incluso una tomografía a un gabinete que tiene un FOV de campo único, hay algunos softwares especiales que te permiten cortar la imagen, pero hacen exactamente lo mismo que acabo de hacer con esta diapositiva. O sea, la calidad la da el tamaño del FOV que nosotros tomamos. Y el hecho de que me lo recorten y me lo manden más pequeñito no me va a dar más calidad. Entonces, ese es un problema grave cuando tenemos FOVs grandes o FOVs únicos. Este es otro ejemplo. En este podemos ver toda la arcada, pero resulta que por algún motivo yo quiero evaluar solamente esta zona. Entonces, cuando yo le doy un acercamiento, puedo probablemente evaluarla, pero pierdo mucha nitidez. Entonces, la gran diferencia o la gran ventaja es que los CONBIM más modernos tienen ahora algo que se llama campo limitado, pero al mismo tiempo son multifov. Entonces, el mismo equipo puede tomar una tomografía de mediano tamaño, como un 13x15, una un poco más pequeña de 8x8 y una pequeñita de 5x15, el mismo equipo. Entonces, esto es muy importante porque si queremos ver grandes estructuras o grandes rasgos, podemos tomar un FOV grande, y si queremos ver algo muy a detalle, tomamos un FOV pequeño, ¿sí? Vean cómo aquí, incluso aunque sea grande la imagen, no se pierde tanto detalle. Entonces, por eso es importante. Vean la diferencia entre uno de campo completo y uno de campo limitado. La resolución es completamente diferente. Nuevamente este ejemplo que ya les había pasado, y vamos a ver el otro ejemplo, ¿sí? Cómo con un campo limitado podemos ver perfectamente las estructuras y los contornos, y con un campo completo se va perdiendo un poco de información.
E incluso al hacerlo un poco más grande, por supuesto que la imagen se va pixelando, se va deteriorando, pero de todas maneras tenemos una buena resolución, porque era un campo muy pequeño. Entonces, pues, hoy en día los tomógrafos, los equipos se están moviendo al multifob, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Los de campo completo, lo que tienen, bueno, la gran mayoría de los COMIN puede ser un cilindro, el sensor de captura, o puede ser un cubo. Los de campo limitado, que son multifob, pues tienen un cilindro pequeñito, uno mediano y un grande, y los de campo completo normalmente tienen un cilindro o un cubo de un solo tamaño. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, los de campo completo, lo que van a hacer es esto, tomarnos todo el cráneo, e incluso esos de campo completo, aunque fueran multifob, el fob más pequeño que tienen, más o menos es equivalente al fob más grande de los de campo limitado. Y esto es muy importante, ahorita voy a explicar por qué. O sea, en pocas palabras, para nosotros como endodoncistas, los tomógrafos que tienen campo completo no son de utilidad. Necesitamos tomógrafos de campo limitado y preferiblemente que sean multifob. Y ahorita se los voy a explicar. La situación por la cual esto es muy importante es porque tiene que ver directamente con los voxeles. Los voxeles son lo equivalente a los píxeles. Estoy seguro que todo el mundo entiende que es un píxel. ¿Sí? Todo el mundo sabemos que salió el iPhone nuevo y que tiene más megapíxeles, o la cámara nueva y más megapíxeles, o la pantalla nueva y tiene más megapíxeles. Entonces, tenemos claro el concepto de que entre más píxeles, más resolución. Pero además, entre más pequeñitos sean los píxeles, más resolución vamos a tener, como estamos viendo en esta imagen. 10 píxeles es muy poca resolución, 20 incrementa, 50 incrementa, 150, 250 y hasta llegar a 350 y mucho más. Entonces, esto es importante porque lo mismo ocurre con la tomografía con BIM, ¿sí? En lugar de utilizar píxeles, utilizamos voxeles, pero necesitamos que los voxeles sean pequeñitos. Entre más pequeñitos sean, va a ser mucho mejor. Y la literatura lo que nos ha mostrado es que el voxel de 0.125 milímetros es el tamaño mínimo que nosotros necesitamos en endodoncia. Si nosotros tenemos un voxel más grande de 0.125, no vamos a tener la resolución suficiente para algunas cosas que queremos capturar en endodoncia. Y este es un ejemplo de ello. Un grano de sal, si nosotros lo vemos al microscopio electrónico de barrido, como lo están viendo aquí, tiene más o menos un tamaño de entre 60 y 100 micras. Si yo tengo un tamaño de voxel de 125 micras, pues alcanzo a ver algo. Pero si yo tengo un voxel más grande, definitivamente no voy a poder ver. Entonces, esto está directamente relacionado con el FOB, porque los tomógrafos de FOB grande tienen un tamaño de voxel grande y los tomógrafos de FOB pequeño tienen un tamaño de voxel pequeño. Y este es justamente una tabla comparativa. Los de campo completo tienen un FOB que varía entre 100 y 200 milímetros, mientras que los de campo limitado entre 40 y 100 milímetros. El voxel de los de campo completo es de 0.3 a 0.4 milímetros y en cambio en los de campo limitado de 0.1 a 0.2. La resolución, por lo tanto, de los de campo completo es menor y de los de campo limitado es mayor. Este es un ejemplo, este es el equipo que yo tengo en mi oficina, el OP Pro 300, que es de cabo, y el FOB que tiene, por ejemplo, es un 13x15. El 13x15 me da un tamaño de voxel de 0.32 milímetros y me da 414 cortes. El siguiente más pequeño es un 8x15 que me da un tamaño de voxel igual de 0.32 milímetros y 414 cortes. El que sigue es un 8x8 que me da un tamaño de voxel de 0.25 y me da 312 cortes. Y el que sigue es un 6x8 que me da un tamaño de voxel de 0.20 milímetros con 305 cortes. Y el más pequeño, que es el que yo uso todo el tiempo como endodoncista, es un FOB de 5x5 que me da un voxel de 0.085 con 588 cortes. Entonces, esto es bastante importante porque, por ejemplo, esta es una combinación. Un FOB de campo completo con voxel grande, por más que yo lo haga grande, voy a ver algo como esto. Y en cambio, un campo limitado con voxel pequeño, voy a tener mejores imágenes.
Otro asunto que es muy importante respecto a las tomografías es el software. Y hoy los softwares tienen muchas mejorías, ¿sí? Las principales que tienen es que tienen algo que le llaman MAR, que es el Metal Artifact Reduction, tienen el Low-Dose Technology y tienen algunos de ellos, o al menos el de cabo, el EndoScan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos una tomografía y el paciente trae un poste, trae gutapercha, vamos a observarlo como esto. Nos podemos confundir, incluso el reflejo nos puede hacer pensar que hay una fractura y vean cómo se ve todo rayado. Automáticamente el software hace una corrección y elimina todos esos defectos. A eso se le llama el mecanismo de reducción de artefactos. Otra cosa que es bien importante es que nosotros podemos tomar con muy baja radiación una tomografía. Por ejemplo, este equipo tiene la capacidad de hacer tomografías con 1/5 parte de la radiación que es necesaria para una radiografía panorámica. Entonces es muy poquita. Lógicamente la resolución se reduce, pero todo depende de lo que nosotros necesitemos. Tal vez aquí solamente queríamos ver el conducto dentario y no necesitamos más resolución. O queríamos ver la posición de este molar y no se necesita más resolución. Entonces esto es importante. La resolución estándar nos permite ver algo como esto, porque se puede también variar, y lo que le llaman EndoScan, pues nos permite ver a mucho más detalle. Entonces, esto es algo bien importante. Por ejemplo, el EndoScan tiene particularmente esta función. En este caso, lo que yo tenía dudas aquí era si había aquí un cuarto conducto, y el EndoScan me hace una reconstrucción tridimensional de ese cuarto conducto e incluso me puede hacer una animación que me indica si verdaderamente ese conducto está permeable o no. Entonces, cuando yo voy por un conducto y hago un escaneo, pues entonces puedo anticipar si voy a tener posibilidades de abordarlo o no. Entonces, las aplicaciones que nosotros hoy en día tenemos con el CONVIM, pues son principalmente diagnóstico, plan de tratamiento, complicaciones y pronóstico. Y esto es muy importante porque hablando de diagnóstico, por ejemplo, lo primero sería pues, la evaluación anatómica. La evaluación anatómica, nosotros vemos una radiografía y es bastante cómodo cuando uno entra con el microscopio y puede ver que se trataba de un conducto en C o que era una anatomía rara, pero es mucho mejor anticiparlo. Antes de haber tratado al paciente, me doy cuenta que es un conducto en C o me doy cuenta que es un molar que tenía 4 conductos. Entonces, esto nos ayuda mucho. Si están interesados en evaluación anatómica, les comparto este artículo que recientemente fue publicado en el Journal de Endodoncia por Mario von Suben y Jorge Martins, en donde me tocó colaborar, donde precisamente se hizo una revisión en muchas partes del mundo de la incidencia de conductos en C. Hablando de evaluación anatómica, pues podemos ver incluso cosas como estas. ¿Cuántas veces vemos una radiografía y en un caso como este, pues vemos que hay un tercer conducto mesial, lo podemos incluso seguir por medio de la tomografía y ver aquí el resultado. Este caso no es mío, es de Shervin-Golian, pero muy interesante cómo lo detectó por medio de tomografía. La segunda situación que podemos detectar por medio de tomografía son fracturas. Y ahí hay una situación un poquito controversial. Cuando nosotros tenemos una fractura como estas, horizontales, estamos perdiendo información de todos modos en la radiografía. Vean la información que nosotros tenemos en una tomografía. Pero lo que a mucha gente le hace ruido son las fracturas verticales. Este es un artículo de reciente publicación, este mes prácticamente, en el Journal de Endodoncia, y utilizaron aquí precisamente el OP3D Pro 300. Lo que hicieron fue comparar cuando no tenía materiales el conducto y cuando tenía un poste de fibra de vidrio, realmente no se afectaba tanto en la detección de fracturas. Pero cuando había gutapercha o había un poste de metal, ahí sí afectaba mucho la detección de fracturas. Y esta es una comparación. Aquí hicieron fracturas intencionalmente en conductos vacíos y con postes de fibra y los podían detectar, pero cuando había metales era muy difícil de detectar por el destello que produce el metal. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. A veces podemos tener la fortuna, como en este caso también de Shervin, donde podemos ver ese tipo de fracturas. Los casos de trauma, como ya les había mencionado algunos. Lo siguiente que podemos ver son las calcificaciones. Nosotros podemos detectar, por ejemplo, en un caso como este que se ve muy calcificado, hacemos una tomografía y podemos comparar por medio de este corte axial
el calibre de los conductos y nos comprobamos que efectivamente este conducto está muy calcificado, el calibre está muy disminuido, y entonces tomaremos la decisión si podemos ir por ese conducto o no. Entonces, de ahí nos ayuda bastante, ¿no? Después de revisar lo que son las calcificaciones, el siguiente punto sería, que es también muy útil, es el checar lo que son las reabsorciones. Ya les había compartido este caso, y muchas veces eso no lo percibimos en una radiografía o no tan claramente. Por supuesto que operadores con experiencia pueden detectar por medio de radiografía si se trata de una reabsorción interna, si se trata de una reabsorción externa, pero no pueden detectar claramente y de manera fidedigna la extensión exacta de esas reabsorciones. Entonces, esto es algo que es muy importante y que la tecnología con BIM nos ayuda mucho, ¿sí? Hablando de diagnóstico, por ejemplo, este también fue un artículo que se publicó el año pasado en el IEJ, en donde por medio de una tomografía pudieron darse cuenta de una paciente que tenía una metástasis de cáncer cervicouterino. No estoy diciendo que diagnosticaron el cáncer cervicouterino por medio del CONBIM, sino que era un caso que recidivaba y recidivaba, entonces deciden hacer un CONBIM, y cuando hacen el CONBIM ven este grado de destrucción, lo cual no es normal para una lesión periapical, deciden hacer una biopsia y entonces se dan cuenta que se trataba de cáncer cervicouterino. Entonces, la información que obtuvieron del CONBIM con la destrucción que había fue muy importante y esa información no la estaba ofreciendo la radiografía. Entonces, pasando del diagnóstico, que desde mi punto de vista es la parte más importante, el diagnóstico, la otra parte que es muy importante es el plan de tratamiento, ¿sí? Que es cómo nosotros cambiamos nuestros planes de tratamiento después de estar utilizando un CONBIM. Yo siempre comento que antes de adquirir un equipo de CONBIM en mi oficina, consulté con personas que tenían CONBIM y que lo utilizaban de manera regular o que ya tenían en su oficina, y muchos de ellos me decían que cambiaban sus diagnósticos, sus planes de tratamiento, más que nada sus planes de tratamiento en 50% de los casos, lo cual a mí me parecía muy exagerado el pensar que mis decisiones, la mitad de ellas no las tomaría o tomaría decisiones diferentes. Sin embargo, hoy que utilizo el CONBIM de manera regular, posiblemente no de esa manera, no el 50% de ellas, pero muchas decisiones sí cambian. Entonces, hablando de planeación del tratamiento, pues simplemente podemos tener ejemplos como estos, ¿no? Todos sabemos que tomando una radiografía angulada, la literatura lo menciona claramente, si el material de obturación se mueve medio milímetro más allá del centro hacia alguno de los dos costados, es muy probable que tengamos otro conducto. Sin embargo, entramos muchas veces con el microscopio y empezamos a escarbar y empezamos a buscar a ver dónde podría estar ese otro conducto que no localizamos en un inicio. Y obviamente pues implica habilidad e implica el uso de magnificación. La gran ventaja para mí es que cuando nosotros estamos, la gran ventaja, como les decía, es que cuando nosotros estamos buscando un conducto, pues no sabemos si sí está o no. Nos guiamos por las marcas, por las sombras, por la visión que tenemos con el microscopio, por los cortes que hacemos con el ultrasonido, y hay ocasiones en que terminamos por no encontrarlo, aunque sean pocas de ellas. Entonces, si previamente con la tomografía podemos estar seguros de que está presente, pues sabemos que hay que seguir escarbando porque más abajo está, o si nos hemos perdido, la tomografía nos puede reorientar. Entonces, esa es la gran ventaja que yo veo. Y este es otro caso que quiero compartirles de Elizabeth Perry, no es un caso mío, en donde precisamente les llegó a ella un molar inferior que estaba dando problemas, le hace una tomografía, detecta dónde está el problema y entonces pues puede entrar a tratar solamente esa raíz o incluso tal vez solamente ese conducto, como lo pueden ver aquí. Entonces, esto es algo sumamente importante que obtenemos de la tecnología CONBIM. Estos son algunos de los otros ejemplos de cómo influye la planeación del tratamiento. Miren, en esta reconstrucción volumétrica yo puedo ver dónde está ubicado el foramen apical, el foramen mentoniano, dónde están ubicadas las raíces, a qué distancia, y si ese caso yo lo estuviera planeando para cirugía, pues toda esta información me sirve para poder planear mi cirugía. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en este caso la raíz lingual está corta, va a haber que cortarla,
por medio de cirugía y podemos tener la información exacta de cuánto estructura tenemos que sacrificar de la raíz bucal para llegar a la raíz lingual, cuánto mide exactamente esa raíz. Entonces, toda esta información es sumamente confiable y precisa. Podemos también ver casos como estos en los que estamos viendo una lesión y a lo mejor por algún motivo consideramos el entrar a operar. A lo mejor es un caso que está ya muy tratado y decimos, bueno, a ver si con cirugías se pudiera corregir. Bueno, pues podemos ver exactamente cuáles son los límites de donde se alberga el nervio. Podemos medir la distancia exactamente del nervio a los ápices y entonces calcular si estamos capacitados para una cirugía como de ese tipo o no, o si vale la pena el riesgo o no, ¿sí? Entonces, una de las funciones que esta tecnología tiene, por ejemplo, es que podemos hacer un trazado, como lo van a ver aquí. Podemos ir trazando el nervio, siguiéndolo sobre una de las imágenes, pero al mismo tiempo el nervio se va trazando acá. Entonces, por ejemplo, aquí ya me marcó que está fuera. Entonces, yo puedo hacer una corrección de la ubicación de ese nervio y relocalizarlo exactamente en el sitio que yo necesito que esté, para que entonces tenga yo con precisión trazado el nervio por donde verdaderamente está pasando. Y, por ejemplo, este software tiene la función de implantes. Entonces podemos colocar un implante y si el implante por algún motivo toca el nervio, pues entonces se pinta y te dice, ¿sabes qué? Ahí no es la posición correcta. Yo eventualmente utilizo esa función no porque ponga implante, sino porque mido el grosor del implante y la longitud del implante y en base a eso calculo el tamaño de ostectomía que yo tendría que hacer. Pero vean aquí la precisión. Exactamente en el nervio me está marcando dónde está y de aquí puedo yo tomar medidas muy precisas para decidir qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, esa es una de las ventajas más importantes respecto a planeación, sobre todo en planeación quirúrgica, que yo me he encontrado con esta tecnología. Incluso aquí, curiosamente, ya no se ve tan claro el nervio pintadito, pero ya está exactamente donde lo necesitamos. Y entonces podemos tomar medidas sumamente precisas. Después de hablar de la parte de plan de tratamiento, voy prácticamente a cerrar con la situación de complicaciones. De repente hay algunas situaciones que se nos presentan que también la tecnología con BIM nos ayuda. Este es un caso en el cual habían colocado un poste y a partir del poste el caso empezó a dar síntomas, empezó a dar problemas y tenían la duda si tal vez el poste había perforado, había fracturado y cualquiera se puede imaginar, ¿no? Que un poste puede eventualmente lacerar la raíz o fracturarla, pero difícilmente creo que nos imaginaríamos algo como esto, ¿no? Un poste que va completamente en una dirección opuesta o distinta a donde estaba el conducto, ¿no? Entonces, el pronóstico, por supuesto, que cambia y esta información no la podemos obtener por más radiografías anguladas que nosotros estemos tomando. Entonces, de ahí la importancia de esta tecnología. Después de pasar algunos ejemplos de complicaciones, otra de las situaciones que también son muy importantes es la parte de pronóstico, ¿sí? El pronóstico se evalúa de una manera distinta a partir de que nosotros tenemos con BIM. En ocasiones, nosotros vemos un tratamiento como este, el tratamiento se observa bastante adecuado, sin embargo, puede que el paciente tenga sintomatología o por alguna razón se va a reemplazar la restauración o lo que sea y queremos estar seguros si vale la pena repetir esta endodoncia o si no vale la pena o no está indicado repetirla. Entonces, podemos tomar radiografías anguladas en distintos contrastes y a veces no tenemos la información que nosotros queremos. La información que un CONBIM nos otorga inmediatamente. Vean aquí cómo si había duda de si estaba una lesión periapical o no, pues ya no hay ninguna duda. Incluso la membrana del seno está inflamada y además, por el grosor de la raíz, aquí al parecer pasa otro conducto. Entonces, toda esta información la obtenemos nosotros haciendo
este tipo de escaneos mediante COMBIN. De hecho, Lowe en 2008, en el Journal de Neuroscience, si no me equivoco, publicó que por lo menos el 34% de lesiones que no son capturadas en una radiografía se pueden capturar por medio de un COMBIN. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando el pronóstico basado en radiografías, pues tenemos el margen de error de alrededor del 30%. Y hay otro artículo que se publicó en enero, febrero del año pasado, que hablaba también que la evaluación de la periodontitis apical por medio de radiografías es muy buena, pero la evaluación de periodontitis apical por medio de COMBIN resulta excelente. Entonces, son criterios más estrictos que hoy en día estamos tomando cada vez más. Así que, pues prácticamente como conclusión de este tema, lo que yo podría decirles es que la tecnología COMBIN nos ayuda a planear con precisión los tratamientos y a prevenir complicaciones. Esto, en mi opinión, son las ventajas más importantes del estar utilizando esta tecnología. Definitivamente se tiene que complementar con la habilidad clínica, con ciertas herramientas para en el momento solventar el problema, pero desde antes nos puede ayudar a prevenir ciertas situaciones. Algo que también es muy importante y que muchas veces me preguntan es si tenemos que aprender a manejar los softwares. Esto es una situación que es muy importante. La tecnología está ahí, la información está dentro de ese archivo DICOM, pero es importante el entrenarse en cómo interpretar lo más básico de las imágenes. No somos radiólogos, pero sí poder interpretar ciertas cosas básicas para no confundirnos con ruidos, beam hardening y cosas de esas, y además poder manejar el software para sacarle provecho y no estar a expensas a lo mejor de lo que el gabinete nos manda, sino que nosotros podamos manipularlo y a lo mejor observar cosas que incluso se le fueron a la persona que nos hizo la interpretación o que nos envió el estudio. Entonces, bueno, tengo entendido que la charla era de 45 minutos y estoy en este momento cumpliendo los 45 minutos exactamente. Les agradezco su atención, espero que esta información les haya sido de utilidad. Es información básica, pero creo que es información muy útil para poder empezar a utilizar la tomografía. Si no empezamos con esta información, no vamos a incorporarla en nuestra práctica porque hay muchos gaps todavía con el uso de esta tecnología. Entonces, pues muchas gracias y no sé cuál sea el paso aquí siguiente. Espero yo instrucciones si tengo que cortar la transmisión o hay preguntas o algo más. Muchísimas gracias, doctor Rubén Rosas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Si le parece, regresamos con usted en un par de minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital de la conferencia del día de hoy. Podrán realizar cambios si es necesario en sus datos y podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor Rosa, si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Rosas, ¿nos escucha? Sí, sí, claro. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. ¿Quiere que le apoye para las preguntas? Pues sí, yo no estoy viendo preguntas, creo que no está viendo dudas de la información. Tiene que activar el panel, doctor. Desde el panel de control tiene que acceder a la sección de preguntas y ahí podrá ver las preguntas y comentarios. Felicitaciones. Sí, gracias. Sí, es que sí veía una lista de 3 o 4, pero ya vi que lo puedo... ¿Gusta que le apoye en leerlas?
Sí, realmente lo que veo son prácticamente saludos todas, o no sé si tú tengas por ahí alguna otra. Sí, tenemos una pregunta del doctor Ponce. Adelante. Pregunta sobre los costos. Sobre los costos de estos equipos o sobre los costos de las tomografías. Bueno, digo, es una tecnología cara. Un equipo de estos pues va, no sé, de los 60, $70,000 a lo mejor. Y bueno, lo que cuesta hacer un estudio, ahí no creo que sea tan caro. Por eso es que inicié yo mostrándoles cómo los ortodoncistas no se preocupan por tener un equipo de estos en su oficina, simple y sencillamente sí se preocupan por estar haciendo diagnósticos todo el tiempo con ellos. Entonces, pues depende de la región, pero hoy un CONBIM de campo reducido está costando alrededor de $500, lo cual, en mi opinión, no es nada caro. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Ocampo. Dice, ¿la imagen que da esta tecnología sí puede corresponder al tamaño real de una pieza dental y tamaño del conducto? Sí, eso sí es algo muy importante. ¿Sí? Prácticamente la información que tenemos es 98% fidedigna, por llamar de alguna manera. Eso sí es muy, muy importante. No tenemos distorsión, que por eso justamente empecé explicando con las radiografías, ¿no? En las radiografías tenemos distorsión y en la tomografía la distorsión es mínima, prácticamente nula. No sé si me siguen escuchando porque yo ya no escucho. Muchas gracias, doctor. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Vargas. Dice, ¿cuál es la diferencia principal entre los diferentes software que hay en el mercado? ¿Existe algún software de uso libre que recomiende? Pues no, la verdad es que yo el software que utilizo es el software que viene con mi equipo, que es On Demand, que lo distribuye la gente de Cabo. Me parece un muy buen software. He tenido la oportunidad de utilizar por ahí otros softwares. Pudiera ser que es una situación de costumbre, pero no me siento tan cómodo con otros softwares. Sí creo que este software tiene más aplicaciones de las que yo he encontrado en otros softwares. Y algo que a mí me hace pensar que sí es un software muy bueno, es que incluso algunas otras compañías lo han adoptado. O sea, de repente otras compañías terminan incorporando este software, aunque no sea propiamente de su marca, porque creo que tiene muy buenas aplicaciones. Sí hay algunos softwares de uso libre, creo que hay uno Osirix, pero está algo limitado. El que es libre tiene muchísimas funciones, pero hay que pagar y hay que estar pagando creo que de manera anual. Pero pues la verdad es que la otra ventaja que hay con esto es que en el momento que tú mandas a hacer la tomografía, ya viene el software ahí en el CD, entonces no encuentro mucho sentido el pagar una licencia aparte o el tener ese software para uno solo, a menos que seas dueño de un equipo. Entonces yo creo que ahí sí vale la pena. Muchas gracias, doctor. Pregunta el doctor Marcos Salazar, ¿las fracturas verticales sí se pueden ver con una tomografía? Híjole, esa parte es bastante complicada. Depende de muchos factores, como por eso les pasaba yo ese artículo. Depende del tipo de material que hay dentro del conducto, depende del tamaño de voxel que tiene la tomografía, de la longitud y del grosor o del nivel de separación que tiene esa fractura, que tendría que tener por lo menos un grosor de 0.15, o sea, lo equivalente a una lima 15. Hay técnicas para identificar las fracturas, aunque no las estemos viendo directamente. Eso sí, hay algunas técnicas de acuerdo a cómo se ve la imagen y algunas líneas que se trazan, y entonces podemos estar muy seguros de que hay una fractura, pero no todas las fracturas claramente se ven como en algunas de las imágenes que mostré. Eso es algo totalmente claro y es algo que a mucha gente le produce frustración porque todos quisieran ver siempre la línea de fractura y no en todos los casos se ve la línea de fractura,
pero yo sí les puedo decir que, por ejemplo, me ha tocado diagnosticar incluso fisuras que no se ven en la tomografía, pero que por medio de estas técnicas se pueden muchas veces identificar. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Araceli Juárez. ¿Cuál sería la imagen dental adecuada para una endodoncia? Ah, caray, no sé a qué se refiere con imagen dental, la imagen radiográfica. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, todos los endodoncistas tomamos radiografías y nos basamos en radiografías. Nos apoyamos hoy ya en visión directa con microscopio. Y esta tecnología de Comin, como lo estuve explicando durante la charla, nos permite planear y nos permite diagnosticar ciertas cosas. Tampoco es que estoy diciendo que no se pueda hacer endodoncia si no se hace previamente una tomografía, porque eso no es así. O sea, es una tecnología auxiliar que nos da muchísima información, sobre todo en aquellos casos que tenemos dudas, pero hoy utilizamos radiografía y visión directa mediante microscopio. Muchas gracias, doctor. La doctora Heredia le manda muchos saludos y le pregunta cuál es la diferencia entre pedir una tomografía a boca abierta y a boca cerrada. Yo creo que en endodoncia no hace ninguna diferencia. La diferencia de tomar una tomografía a boca abierta y a boca cerrada es más bien para el área de implantología. A veces cuando van a generar una guía, dependiendo de si es a boca abierta o a boca cerrada, ajustan algunas cosas en las guías. Y la otra es para la evaluación de ATM también. Las evaluaciones de ATM a veces se hacen con la boca en máxima apertura o con la boca cerrada, pero en endodoncia no tiene. Incluso habría que tener cuidado porque a veces el hecho de pedirle al paciente que abra la boca cambia la angulación y eso puede variar los parámetros de ruido y de algunas alteraciones de imagen que vamos a tener a consecuencia de metales y materiales de obturación. Muchas gracias, doctor. La doctora García nos pregunta cuáles son las limitaciones y contraindicaciones para el uso de tomografía con BIM. Pues, ¿qué podría contestar a esto? Las contraindicaciones, yo creo que aquí el asunto es no abusar de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo pensaría no solo 2, sino 3 veces en hacerle una tomografía a un niño. ¿Sí? Diría, a ver, ¿realmente la necesito? Porque lo estoy exponiendo a radiación y un niño que tiene todo el tiempo este desarrollo y multiplicación celular, pues hay que tener mucho cuidado con estarlo exponiendo a radiación, ¿no? Y las limitaciones que se tienen, también las estuve mencionando durante la charla. Desafortunadamente, eso es algo que debemos de tener en cuenta. A lo mejor mandamos a hacer una tomografía y decimos que quiero detectar una fractura, quiero detectar un conducto, pero el paciente tiene la boca llena de metales, tiene los dientes todos con endodoncia, postes, etcétera. La imagen que vamos a obtener no es culpa del gabinete ni es culpa del equipo, va a ser muy deficiente y la culpa es de la radiación que empieza a rebotar entre estos metales al no poderla atravesar y nos va a producir una imagen defectuosa. Y los softwares hoy trabajan en reducir todo este problema, pero no va a ser una imagen ideal, ¿no? Y es algo que la verdad siempre vemos cuando promocionan casi todos los equipos de tomografía, ¿no? Te pasan imágenes limpias, sin ningún metal, y eso pues no es tan complicado de obtener. El problema es obtener una buena imagen cuando tenemos demasiadas metales y estructuras de una alta densidad. Gracias, doctor Rosas. La doctora Canizares pregunta si se puede detectar fisuras con las tomografías. Sí y no. Lo mencioné hace un momento. Si estamos hablando de ver una fisura en la tomografía, no la vamos a ver, pero existen técnicas por medio de las cuales nosotros podemos detectar una fisura basándonos en algunos cortes, en la ubicación de la lesión y algunos trazos que se hacen sobre las lesiones para ubicarlas. Definitivamente que sí. Obviamente hay cierto margen de error, pero se reduce mucho teniendo una técnica adecuada. Gracias, doctor. La doctora Heredia pregunta, para observar un conducto en 3D, ¿usted hace clic en alguna aplicación de vías aéreas trazando un
camino a través del conducto o cómo lo obtiene? Bueno, el software que yo utilizo es On Demand y este software tiene una ventanita que se llama Dynamic Lightbox. Hago clic sobre el conducto y entonces con el mouse lo empiezo a mover y me hace la reconstrucción tridimensional. Pero por supuesto que también se podría hacer con la función de vías aéreas. Nada más que ahí habría que irlo trazando a través del conducto con la vía aérea, y en cambio con la función de EndoScan solamente se le da clic y de inmediato, si le doy en el punto adecuado, me va a hacer la reconstrucción del conducto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Ramírez. Dice, ¿cuál es el aparato que logra tomar una tomografía que abarque el mayor campo posible? No sé. En endodoncia no usamos esos aparatos. Es justo lo que yo quería explicar. Yo creo que todas las compañías tienen. O sea, por ejemplo, Cabo tiene iCat, que toma todo el cráneo, pero a los endodoncistas no nos sirve eso. Nosotros no queremos ver todo el cráneo, queremos ver los dientes mucho a detalle. Justamente por esto es que pasé bastante tiempo en la plática. A lo mejor algunas personas pudieran considerarla muy básica, pero por eso pasé mucho tiempo explicando la cuestión de los voxeles y del campo de visión, porque nos confundimos muy fácilmente con esto todavía, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante. No nos interesa ver toda la cabeza, nos interesa ver una zona muy específica a los endodoncistas. En otras áreas de la odontología es diferente. Muchas gracias, doctor. Tiene muchas felicitaciones, muchos saludos. La doctora Eunice García le manda un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Doctor, pues muchísimas gracias. Rocío, ¿nos escuchas? Hola, Dianita, buenos días. Hola, doctor Rubén, buenos días. Hola, antes que nada, buenos días. Quiero agradecerle por su gran apoyo en la impartición de la conferencia. Gracias por compartir sus conocimientos con nuestros odontonautas. Gracias a todo el equipo de Inteligencia Dental por brindarnos un espacio en el aula virtual para poder llegar a todos nuestros odontonautas. De igual manera, un agradecimiento a todos los odontonautas que se conectaron, que nos regalaron una hora de su tiempo para poder escuchar al doctor Rubén Rosas. Esperamos que la conferencia haya sido de su agrado. Le cedo la palabra, doctor Rubén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rocío. Pues más bien gracias a ustedes, a la gente de Cabo, por la invitación, y a la gente de Inteligencia Dental por hacer posible esto. Yo encantado y espero igualmente que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, doctor Rubén Rosas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta León. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Cabo Care, quienes patrocinaron esta conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.